Muy feliz de grabar emisión 99B de Rompiéndola. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a romperla en la vida. Y si se trata de romperla, pero no se trata de que nos rompamos. Y para no rompernos, muchas veces lo que necesitamos hacer es tener una cultura de prevención. ¿Qué tal tus hábitos, tus conductas, tus protocolos personales, organizacionales para prevenir cuestiones dramáticas? Es sorprendente, a veces podemos entrar en una serie de complicaciones por no prevenir problemas de salud, problemas financieros, problemas en relaciones, y la cultura de prevención es vital. Sin embargo, hay veces que no la honramos, que no la seguimos y que podemos ser bastante descuidados. ¿Y qué sucede cuando por esa prevención los afectados no solamente somos nosotros, sino otras personas? Se puede volver un poco más complicado. Hoy vamos a hablar acerca de la cultura de la prevención con alguien que ha estado involucrado justamente en ejercer su rol profesional, generando prácticas, generando conciencia acerca de la prevención y específicamente en el foco industrial. Y tengo aquí a un amigo, un colega, un ingeniero dedicado fervientemente a generar conciencia a través no solo de protocolos, sino de que es algo más profundo y conductual el tema de la prevención. Antonio Salazar. Antonio, bienvenido a Rompiéndola. De repente titubeé con el apellido. Si es Salazar o no es Salazar, ¿no? Pero sí lo dije bien, ¿verdad? Así es, mi querido Alex Antonio Salazar. Es un gusto para mí estar aquí compartiendo contigo. Y sí, justo lo que decías, ¿no? La prevención es eso, es anticiparnos, es cuidar, es amar, ¿no? Eso es con lo que nosotros nos gusta arrancar siempre en temas de prevención. En América Latina, ¿cómo es la conciencia latinoamericana? O sea, escuchamos acerca de la prevención, sabemos que es importante, demasiada conciencia alrededor de la prevención, pero no la tomamos. ¿Cómo es en América Latina? ¿Cómo es tu experiencia de la cultura de la prevención latinoamericana? Pues mira, mi querido Alex, en México y en América Latina hay una grande oportunidad. Estamos en crecimiento. Si bien hay protocolos, hay reglamentos, hay normas, pues todavía nos falta un poquito en la parte cultural, porque justamente no todo se trata de protocolos ni de seguir reglas. Por ejemplo, en América Latina y en el Caribe hay un estudio que revela que hay 70 millones de personas en el año que pierden la vida cuando se supone que tienen que ir a buscar el alimento y el sustento para sus hogares. 70 millones. 70 millones. Y tan solo en México en el 2023, 290,000 personas fueron reportadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Reportadas, ¿eh? Aquí no ¿Fallecidas? contamos como accidentadas. Accidentadas, ok. Accidentadas. De esas 170,000 fueron reportadas como incapacitantes, pero volvieron a trabajar, regresaron a sus labores. Pero de estas, alrededor de 40,000 tuvieron una incapacidad permanente. ¿Esto qué quiere decir? Que las imposibilitaron de poder ejercer nuevamente esa, ese trabajo para el día a día. Wow, a ver, 40,000 personas 2023 en nuestro país incapacitados de por vida para trabajar por un accidente laboral. Así es. Y lo interesante sería saber, la pregunta obvia es, ¿cuántos de esos se pudieron prevenir, ¿no? Mi querido Alex, eso te va a sorprender todavía más. Todos los accidentes se pueden prevenir. Porque de estas personas que te menciono, alrededor de 500 personas ya no volvieron a casa. Salieron un día en la mañana, se despidieron de su esposa, de sus hijos, pero ya no volvieron. Ya no hubo la oportunidad de volver a darles un abrazo, de decirles te quiero. Ya no volvieron. Y eso es todavía mucho más grave porque lo que me decías, ¿cuántos se pudieron haber prevenido? Todos los accidentes son prevenibles. Y al que me diga que no, nos echamos un debate. 40,000 accidentes, 40,000 incapacidades que pudieron haber sido prevenidas y que no se hizo algo, no se siguió un protocolo, se violó a lo mejor algunas normas y un gran número de personas jamás volvieron a sus casas. Pero aún las 40,000, al final también sus vidas no volvieron a ser las mismas. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo generar una conciencia alrededor de la prevención? Los números son duros Así y es. en una charla, me imagino que tienes continuamente, pues la gente puede sorprenderse,
pero ¿por qué no accionamos? ¿Qué nos pasa a los seres humanos? Muy interesante tu pregunta. Y una vez, dando una formación a personal en la industria, hacíamos este ejercicio, ¿no? Yo les di varias opciones. Les dije, vamos a debatir y cada quien va a defender su punto, ¿no? Les comentaba, puede ser por desconocimiento, por falta de capacitación, puede ser también porque estoy acostumbrado a hacerlo de esta manera, puede ser porque no tengo protocolos establecidos en mi industria, pero también hay muchos más factores. Pueden ser condiciones inseguras, que las máquinas no están adecuadas para trabajar con la persona, o incluso los propios actos, los que nosotros mismos cometemos al momento de estar trabajando. Y una persona decía, es que no, Toño, aquí casi nos capacitan muy poco, no nos dicen qué es lo que tenemos que hacer con claridad, nuestros jefes no nos dan la pauta clara, ¿no? O sea, si tuviéramos más capacitación, si tuviéramos más formación, si realmente conociéramos por qué o qué es lo que nos puede suceder al estar haciendo una actividad, seríamos más preventivos, ¿no? Y se paró el operario de mayor experiencia, 20 años de experiencia, y nos dice, yo tengo 20 años trabajando en esta industria. Dice, a mí me han capacitado, yo he capacitado a personas, yo les he dicho qué es lo que tienen que hacer, pero muchas veces hay algo que nos gana. Y nos dijo, yo siempre había revisado la máquina de una manera, porque se me hacía mucho más fácil, mucho más sencilla. Él se brincaba un paso del protocolo, muy importante, que era desenergizar. Únicamente quitar una llave de aquí, ponerla aquí, abrir la puerta y eso desenergiza toda la máquina en una línea de paletizado. Pero a él se le hacía sencillo únicamente entrar, acomodar y volver a darle a la máquina. Ese día nos contó que le dijo a su ayudante, entra, acomoda para que vuelva a restablecer la máquina. Cuando entra su ayudante, su pierna toca con el sensor. ¿Qué es lo que provoca el sensor? Que la banda vuelva a arrancar. Cuando la banda arranca, se lo lleva. Él nos dice que afortunadamente y gracias a Dios, él estaba cerca del paro de emergencia y lo actuó. Wow. Pero lo más sorprendente y lo que nos llegó a todos fue cuando nos dijo, esta actividad yo la había hecho cientos de veces y siempre la había hecho solo. Si esa vez yo hubiera estado solo y la banda hubiera accionado conmigo adentro, no hubiera habido nadie que accionara el paro de emergencia y probablemente yo no estaría aquí contándoles esta historia. ¿Por qué pasa esto, Alex? Porque de acuerdo con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la mayoría de los accidentes fatales ocurren en actividades rutinarias, en algo que hacemos todos los días, todos los días, todos los días. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Que dejamos de ver el riesgo. Automatizamos la rutina, decimos ya me la sé. Esta persona había hecho caso omiso, ¿para qué desenergizo? Si finalmente a lo mejor es un paso más, me lleva más tiempo, o ya me la sé y la máquina no lo necesita, y de repente por ahí está el punto ciego, porque empezamos a descuidar detalles. Las rutinas son las que generan la mayor cantidad de accidentes. Así ¡Wow! es. Qué mensaje tan fuerte. ¿Y qué tendríamos entonces que hacer para, para cerrar brechas en ese sentido? No automatizar las rutinas, estar conscientes cuando en teoría una rutina es algo que el cerebro mismo hace para agilizar y optimizar el uso de su propia energía. O sea, ¿qué tendríamos que hacer, Toño? Aquí lo que tenemos que hacer, Alex, es lo que muchas empresas no ven. Vemos los protocolos, vemos el puesto del trabajador, pero no vemos a la persona. No vemos que detrás de un puesto hay un padre de familia, hay un hijo, un hermano, un esposo, alguien que desea volver a casa todos los días. Alex, porque no estamos locos, ¿no? Nosotros no salimos de casa diciendo, pues hoy me voy a accidentar, ¿no? Hoy voy a meter la mano aquí, pues a ver qué sucede, ¿no? Bueno, hay Claro. alguno que otro kamikaze que de repente hemos visto historias reales de gente que se accidenta a propósito por cuestiones económicas. Pero bueno, eso ya es parte de otra estadística. Pero nosotros no salimos con esa idea de casa, nosotros queremos volver. Pero las industrias, las empresas no lo ven, no saben que estamos tratando con personas. Y esa parte, el deshumanizar los puestos de trabajo,
Es lo que nos lleva a que esto no suceda, mi querido Alex. Viene entonces una crisis de riesgos debido a que no nos damos cuenta que la máquina tiene un operario y el operario es un ser humano con sueños, ilusiones, familia, anhelos, proyecto de vida y que deberíamos cuidar ese activo de una manera delicada mejor que a las máquinas. Luego resulta que cuidamos más a las máquinas que a los operarios. Hay que darle mantenimiento a la máquina por la máquina per se y no tanto por el operario, ¿no? Y de repente ahí podemos estirar los presupuestos, es sorprendente, y tener refacciones de mala calidad y postergar los servicios que le corresponde a un equipo y a lo mejor no alinearnos a ciertas normas porque implica un cambio en la logística de la planta y es una inversión económica y por ahorrarnos a veces algunos pesos podemos afectar vidas, familias, seres humanos, ¿no? Así es. Es muy importante lo que mencionas, Alex, porque todos los procesos deben ser adaptados para trabajar con personas. Y ese es un punto fundamental, que nosotros hacemos o adaptamos un proceso, pero no consideramos los aspectos de seguridad. No consideramos que tiene que entrar el de mantenimiento a verificar. No consideramos que el diseño debe estar adaptado a la persona, no al proceso. Entonces, eso es muy importante porque después dicen, es que nos sale muy caro tener que acomodar todo para hacerlo más seguro. Y no debe ser así. Todo debe venir desde el diseño. Si tú no piensas que las personas son las que van a trabajar ahí, es donde te digo que lo hacemos tan técnico que dejamos de ver el lado humano. Nosotros vemos el diseño para que pueda producir más, pero no vemos los otros aspectos en donde interviene la mano del hombre. Eso es clave. Diseñamos con base en nuestra imaginación y no con base al ser humano, ¿no? Y tenemos que volver a poner al ser humano en el centro de todo. Es un speech, una prosa lírica que tenemos en el ámbito organizacional, el ser humano en el centro de todo. Y todos lo decimos, todos lo repetimos, pero no necesariamente lo vivimos, ¿no? Suena bien, suena el argumento y seguramente en los foros industriales en los que has participado, directores, empresarios, no tenemos que poner atención a todos los detalles porque nuestro activo más importante es la gente, trabajamos para la gente, por la gente, y es el centro de todo. Sin la gente, sin sus familias, no podríamos hacer nada. Y entonces tenemos el Día de la Familia y aplaudimos y decimos qué gusto poder contar con esta fuerza laboral acá, pero no lo honramos en el día a día. O sea, no tenemos como decía algún basquetbolista de su coach, no tenemos este cuidado cariñoso. Se refería así a su coach de baloncesto. Decía, nuestro coach nos cuida de una manera cariñosa. Y me sorprendía porque un coach está para elevar el desempeño, para lograr resultados, para cuestionar al equipo, no para cuidar cariñosamente. Pero en realidad sí, porque son personas. Y quizá esa deshumanización es la que nos está afectando tanto. ¿Cómo volvemos? ¿Qué le dices a la gente para que regrese? O sea, porque obviamente esto se trata de tomar una serie de conciencia muy profunda. ¿Cómo trabajas con eso? O sea, es no solo decirle a la gente, cumple, es decirle a la gente algo más profundo. Acabas de tocar un tema muy importante, porque justamente esa es la clave. Los sistemas de gestión, como por ejemplo el ISO 45000 o la parte normativa, nos establece que hay 3 niveles de cumplimiento en los sistemas de gestión para establecer una cultura preventiva. Yo tenía bueno, tuve dos grandes directores que fueron los últimos con los que tuve el privilegio de trabajar. Uno de ellos, el ingeniero Octavio Sentí, es una gran persona, muy enérgico. Él establecía la cultura y decía, aquí esto se va a hacer porque así tiene que ser. Aquí primero tenemos que trabajar con seguridad y después vemos la parte productiva. El director de la fábrica, una fábrica que produce millones al día. Mm. Y esa era su línea, con mucha energía. Él lo imponía como tal. Entonces la gente lo adoptaba, como tú quieras que sea, pero lo adoptaba. Y después tuve otro jefe, el ingeniero David Rodríguez, un saludo hasta España, un gran líder en toda la extensión de la palabra. Él marcaba la pauta desde el inicio.
Él consideraba todo el proceso productivo con la parte de producción, porque estábamos acostumbrados a que venía un mantenimiento mayor y establecían todo el planning, pero no consideraban los aspectos de seguridad y decían que la seguridad los retrasaba, porque no estaba considerada en su planning. Cuando el ingeniero David ve esto, dice, ingenieros, ¿y en qué momento vamos a proteger a la gente? ¿En qué momento vamos a considerar poner las protecciones? ¿En qué momento? Yo no lo veo en el planning. Cuando Wow. dijo eso, todos nos quedamos. Yo me sorprendí y yo era el responsable de seguridad de la fábrica. Me sorprendí del liderazgo que él realmente proyectaba. Entonces le dijo, vuelvan a hacer este planning y consideren todo lo que tengan que considerar. Dice, porque aquí nadie se va a lesionar solamente porque ustedes no lo consideraron. Esa es la clave. Y ese es el primer nivel que nos marcan estos sistemas de gestión, la alta dirección. Si un director no se lo cree, no lo establece, como tú dices, no nada más es un discurso en donde yo digo, aquí vamos a cuidarnos a todos y la seguridad es primero. Una fábrica que dice, la seguridad es primero, no tiene ni idea de lo que está diciendo, porque en una fábrica lo primero es la productividad, porque de ahí comemos todos. El pequeño detalle es que creen que la productividad y la seguridad son dos cosas aisladas, cuando no es así. Todo es parte integral de lo mismo y el ingeniero David lo tiene muy claro. Él sabe que la productividad y la seguridad van de la mano, así como la producción, así como la calidad, porque él ve todo en uno solo, no lo ve como cosas aisladas. Entonces, cuando un líder, cuando un director tiene eso claro, es mucho más fácil establecer una cultura. Con él rompimos récords en todos los aspectos, producción, seguridad, en todos, en ventas, porque lo tenía muy claro, porque esa era la línea a seguir. Entonces, el segundo nivel, ¿cuál es? Yo tuve un jefe de turno, un supervisor, cuando yo era operario de producción, hace ya muchos años. Él fue el que me marcó la línea. Él nos decía, van a hacer esto así, 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 así. Y si tienen duda, se detienen y me hablan. No Nos ejecutan. no ejecutan. Y él nos decía, no quiero que después vengan y me digan que nada, se detienen. El ingeniero Carlos Mendoza, que le mando un fuerte abrazo, un gran líder, pero sobre todo una gran persona. Esa es la clave. La parte de los mandos medios, que así lo llaman los sistemas de gestión, son los que están involucrados directamente en la operación. Ujú. Ellos son los que convierten los protocolos, los procedimientos en acciones reales. Sí. Ellos son los que marcan la línea a la gente operativa, que es el tercer nivel. La parte operativa es la que está en el área, la que son los ojos, son las manos. Ellos son los que establecen todo y los que pueden prevenir desde el inicio, porque los operarios somos los que vemos desde el inicio cuando un riesgo está, qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos prevenir y sobre todo informarlos porque es la vida de la persona que está trabajando ahí y la de su propio compañero. Y tiene que haber una comunicación muy fluida, muy transversal en estos tres niveles. Me encantaron los niveles. Número uno, los directores deben poner seguridad, seguridad, seguridad como un mantra, no solamente en la voz, sino en la convicción, como Así es. los ejemplos que pusiste. Y verlo me encantó de una manera tan integrada. Seguridad y productividad no están separados, están hermanados, porque no podríamos subsistir si no hay Así es. seguridad. Como finalmente sucede con las aerolíneas, seguridad, seguridad, seguridad tiene que ser el primero antes que llegar a tiempo, ¿no? Y justamente siendo seguros, cumpliendo los protocolos, vamos a evitar muchas de las cosas fortuitas que llegan a pasar y entonces vamos a llegar a tiempo. Número dos, los mandos medios, que son los encargados de que esos protocolos cobren vida en el día a día y asegurar, hacer seguimiento y no rutinizarlos y hacer consecuencias cuando alguien no los está honrando. Y la línea de producción cuando finalmente ellos pueden levantar la mano, ¿no? Eh, entonces, esto va más allá de solamente tener protocolos, ¿no? Y solamente tener muy buenas normas, porque pues ahí pueden estar los protocolos. O sea, ¿cuál tendría que ser ese ADN? Porque hablas de un ADN muy particular. Así es. Conciencia, mi querido Alex. Si todo fuera protocolo, no habría accidentes, ¿no? ¿Tú crees que las empresas que han tenido fatalidades no han tenido sus protocolos? Claro que los tienen.
El detalle es la conciencia que nosotros hacemos al momento de ejecutar, al momento de predicar con el ejemplo, porque el liderazgo es la clave en el tema de la prevención, porque la palabra te impone, pero el ejemplo te arrastra. Cuando tú ves que tu líder lo hace, tú también lo haces. Entonces, eso es lo que nosotros debemos comenzar a trabajar, establecernos ese chip de que realmente somos personas todos los que estamos trabajando aquí, que yo quiero volver a ver mañana a mi compañero, que yo quiero volver a regresar con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis mascotas, con mi madre, con mi padre, con las personas que te estén esperando en casa. Pero eso se logra a través de la conciencia. Hay algo que nosotros llamamos en seguridad, seguridad basada en comportamientos, porque realmente eso es clave. Tú puedes tener un protocolo, pero ese protocolo no puede ser antipensamientos, porque el comportamiento de una persona es clave para tomar una decisión, porque los accidentes vienen a partir de decisiones. Entonces, cuando nosotros tomamos una decisión que no parece ser la correcta, sabemos que el protocolo existe, que el procedimiento está, pero ¿por qué no lo seguimos? Podemos tener cansancio, podemos estar estresados, podemos estar tristes. Entonces, todo eso influye en la línea de decisiones. Y cuando nosotros comenzamos a hacer conciencia sobre eso, es cuando realmente cambiamos. Pero ¿cómo se logra, Alex? Cuando entendemos que somos personas, que somos hermanos todos nosotros y que a partir de ahí, si tú no estás en condiciones de tomar una decisión, yo estoy a tu lado, porque yo te voy a apoyar, porque yo te voy a cuidar, porque el día de mañana tú vas a hacer lo mismo por mí. Esa es la clave, mi querido Alex. Wow, conciencia y vernos finalmente como hermanos. Y fíjate, me haces pensar en cuántas cosas, ya no en el ámbito industrial, me voy a ir al ámbito personal. Dejamos de hacer sin conciencia. Hay protocolos muy simples. No agarres y no enchufes un cable con las manos mojadas. Usa sandalias en el baño. No dejes el jabón en el piso. Cosas básicas que no tienen que venir en un reglamento de la casa para, de mano, cierra las llaves del gas cuando salgas de vacaciones. O sea, de repente este tipo de cosas simples, o sea, Ujú. simples. O sea, no dejes la secadora conectada si se está apagada, desconéctala, pues porque estás en un lugar húmedo, ¿no? Y demás. Y de repente te enteras de situaciones tan simples, de accidentes, de situaciones en casa, o de que un niño agarró algo donde no tendría que estar agarrado y termina siendo solo un tema de conciencia. Eh, Muchísimas gracias, Toño, por lo que nos has compartido y para concluir, 3 consejos que tengas para generar ahora sí que una mayor conciencia y generar una mejor cultura de prevención en el ámbito industrial, en el ámbito, si quieres, hasta en el ámbito personal. O sea, ¿qué, qué nos invitarías a hacer para elevar nuestro nivel de conciencia? Primero, Alex, ver. Ver a la otra persona como lo que es, como una persona, como humano. No ver protocolos, no ver el puesto, no ver nada de lo que tendríamos que estar viendo, sino que ver que es una persona igual que yo, con familia, con sentimientos, la persona que está ahí. La segunda, hablar. Muchas veces nos quedamos callados porque en América Latina tenemos una cultura que nos da miedo, nos da vergüenza corregir, porque creemos que si hablamos somos chismosos. Mm. Creemos que si yo corrijo a mi subordinado, se va a enojar conmigo. Y eso es clave para prevenir un accidente en todos los ámbitos de nuestra vida, porque a veces no queremos ni corregir a nuestro propio pariente porque se va a enojar, ¿qué me va a Claro. decir? ¿No? Si yo le digo, oye, no vayas manejando y texteando o hablando, pero no le decimos nada porque se vaya a enojar. El quedarnos callados puede ser base para prevenir un accidente. Y por último, mi querido Alex, entender que tenemos que cuidar a la otra persona. No solamente ver la cultura de prevención como una norma, sino como un valor. Cuando nosotros tenemos ese valor de la prevención en nosotros, es mucho más fácil seguirlo porque ya no es algo que nos está obligando a hacerlo. Es algo que ya tenemos arraigado, es parte de nuestra esencia de nosotros. Y cuando juntamos esos tres, ver, hablar y cuidar, es cuando realmente entendemos que la prevención salva vidas. Porque Alex, la prevención no es seguir protocolos, no es seguir reglas. La prevención es un acto de amor. Wow.
Prevenir es un acto de amor, ver, hablar, comprender, ¿no? Finalmente, o cuidar, dijiste Cuidar, cuidar. cuidar. Ver, hablar, cuidar. Una trilogía que podemos llevarnos no solo al ámbito industrial, sino al ámbito personal. Toño, qué rica charla. Qué gusto trabajar y conversar con un ingeniero que le gusta la productividad, porque para esto soy ingeniero también, que nos gusta el impulsar el logro de objetivos, pero jamás a costa de una sola vida, jamás a costa de golpear la integridad de una persona. Muchísimas, muchísimas gracias, Toño, por lo que nos has compartido. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Pues yo soy Alex Nava, estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a cuidar de otros a través de la prevención y a romperla en la vida.